Elecciones Chile 2025. Conducción: Mauricio Bustamante y Rocío Montes. Una producción de Prisa Media. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este proyecto especial de Radio ADN y Diario El País, de Diario El País Chile y Radio ADN. A las puertas de las elecciones parlamentarias y presidenciales hemos querido hacer algo diferente, juntar a dos destacados analistas, estudiosos de la política, para saber antes, pero también vamos a consultarles después de la elección, lo que se viene este 16 de noviembre. Rocío Montes, directora de los servicios informativos del País Chile, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Estamos con Alfredo Yoñán, analista político, sociólogo y columnista del País, por cierto. Muy bien, pues y Bettina Horst, bienvenida, directora de Libertad y Desarrollo, consejera además de Alta Dirección Pública. Gracias por acompañarnos. Gracias. Partamos entonces. ¿Qué podemos esperar, Alfredo, Bettina, de las elecciones del domingo, de este domingo 16 de noviembre, sobre todo la presidencial, que es lo más que causa más interés, ¿no, ciudadano? ¿Quién gana? Alfredo. Yo creo que yo creo que en la primera vuelta hay solo una duda relativa, que quién es el candidato de la derecha que va a pasar a la segunda vuelta. Eso, para mí ese es todo el secreto de este asunto. Y si quieren que arriesgue algo, veo altamente probable que sea José Antonio Kast, digamos. Es decir, yo creo que ese es el secreto del asunto. ¿Hay alguna posibilidad, que Kaiser lo haya alcanzado en la última semana, como mostraron las últimas encuestas antes del periodo de veda? Es verosímil, pero lo considero muy improbable. Ya. En Libertad y Desarrollo, ¿qué dice? Sí, la verdad que cuando miras las encuestas son también bien distintas respecto a lo que tú preguntabas, si es que Kaiser sobrepasó a José Antonio Kast o no. Hay encuestas que muestran distintas realidades, entonces es muy difícil poder anticipar eso. Pero yo creo que yo quiero matizar lo que tú planteas respecto a que los miraba está en la presidencial, que es cierto, sí. Pero yo creo que no olvidemos el Parlamento, no, por supuesto. porque no, acá se define el próximo Parlamento, Ya. y eso es súper importante de cara a la próxima administración. Vamos a dedicarle un espacio especial Perfecto. a la carrera parlamentaria, pero si nos concentramos en la presidencial, y antes y en paralelo a la presidencial, este ha sido también tema de debate entre periodistas. ¿Le creemos o no le creemos a las encuestas? Bueno, eso lo veremos el próximo lunes, porque la verdad que hay encuestas que han salido con resultados muy distintos, por lo cual vamos a poder evaluar efectivamente el lunes cuál metodología es mejor, porque también metodológicamente son distintas. Hay paneles, hay fotos, está la encuesta, por ejemplo, del Centro de Estudios Públicos, que es presencial, tiene un poco más de rezago, pero es de urna. Entonces, hay mucha metodología distinta y yo creo que el lunes hay que hacer ese análisis respecto de la predictibilidad de las distintas encuestas y si efectivamente sacaron bien o no la foto, para que en la próxima vuelta, de nuevo, nos centremos en las que realmente han tenido mayores aciertos. Ahora, es la primera vez desde 1990 que la inscripción en los registros es automática y el voto es obligatorio. Es la primera vez en una presidencial. ¿Qué tanto esto puede condicionar una sorpresa electoral? ¿O creen más bien que las encuestas en las últimas elecciones, que no son presidenciales, pero de todas formas valen, han estado cerca del resultado? Mira, históricamente las encuestas en Chile, yo no conozco grandes fallos en encuestas en Chile. El único gran bochorno ocurrió en el año 93, si mal no recuerdo, en una parlamentaria en Valparaíso, con el senador en aquel entonces Urenda, que lo daban por... Que eran los exit poll. Eran los exit claro, poll. No eran previas. Claro, exacto. Lo recuerdo con una bata de levantarse entrevistado en TV. Exactamente. Sí. Es el único chascarro que recuerdo en encuestas en Chile. Por lo tanto, esperarnos a que se produzca un fenómeno tan sorpresivo que prácticamente todas las encuestas o la industria se equivoca, no creo que vaya a pasar, fíjate. Pero en dimensiones. Es irnos muy atrás al plebiscito del 88, donde ahí sí eso hubo muy manipulación atrás. de encuestas. Sí, claro, pero eso es la prehistoria Y había de las mucho encuestas. menos encuestas. Hoy día Así hay es. muchas encuestas, universidades que salen con estudios, Sí. otras agencias o estudios que sacan proyecciones que no son encuestas. Pues tenemos encuestas toda la semana. Pero yo sí creo que es importante hacer un doble clic el próximo lunes o la próxima semana para ver efectivamente quién ha estado más cerca para evaluar distintas metodologías, porque también las encuestas inciden de alguna forma en el clima que se va instalando. Mueven corrientes de Entonces, opinión. también está la tentación poder usar encuestas para mover cierto clima de opinión, y eso yo creo que hay que protegerlo, porque al final del día las encuestas son un instrumento útil y no se pueden mal utilizar porque pierde la confianza de la ciudadanía y ahí a nadie le ¿Sirve de algo esta veda?
Porque al final igual todos a través de redes sociales o distintas plataformas uno igual sigue viendo algún resultado. Esta veda tiene que ver con lo que decía Bettina. Esta veda que se instaló hace un cuarto de siglo más o menos, 25 años atrás, tenía que ver con eso. Era un momento en donde la industria de las encuestas no estaba todavía consolidada, ni por lejos existía la AIM, la Asociación de Investigadores de Mercado, y lo que se buscó una veda tan larga que hoy día es ridícula, era un poco evitar que la campaña se contaminara a través de encuestas cuyas metodologías todavía no estaban bien consolidadas, ni nada por el estilo. Hoy día ya no tiene mucho sentido una vez de 15 días, es medio absurdo, digamos. ¿Qué sabemos de los nuevos electores, de los millones de electores nuevos que van a participar en esta presidencial? ¿Cómo se han manifestado las últimas elecciones que no han sido precisamente a la moneda? Sabemos una cosa con certeza, es que ya no son tan nuevos. Claro, que ya han participado. Ya han votado, ¿no? a lo menos 3 veces en elecciones con voto obligatorio, 2 plebiscitos. Elecciones distintas a esta. Exacto. Sí. Y elecciones municipales, pero ya yo tengo un colega en la Católica, director de Instituto de Sociología, que es Matías Baxter, que sabe mucho de esto. Matías, de hecho yo aprendí con él, es lo que voy a decir a continuación. Hay una no una teoría, pero sí una escuela de investigación en ciencia política que trabaja sobre la hipótesis del acostumbramiento al voto. Uh-huh. Y en elecciones adyacentes. Ya llevamos 3 elecciones al hilo. Por lo tanto, los electores ya tan novatos no son. Los que son verdaderamente novatos son los que por primera vez van a votar ahora y que tienen 18 años, digamos. Ahí puedo creerlo, pero ya debe quedar muy poco votante que nunca ha votado. Muy poco. ¿Y por quién debiera votar ese votante nuevo en una presidencial, Bettina? Porque estamos hablando de 15 millones de electores y 5 millones que por primera vez votan obligados. ¿Son 5 millones los nuevos? Aproximadamente. Son un poco más. Más a esta altura. Entre 7 y medio, 8. Ya. Ahora, hay una de las encuestas que hace esa diferenciación entre habitual y obligado, ¿no es cierto? El panel ciudadano de la UDD. El panel ciudadano UDD, efectivamente, que es bien interesante, pero cuando uno observa los resultados, de alguna forma, que podríamos tener solamente manteniendo un voto voluntario como el pasado, los resultados podrían ser distintos. Claro. Entonces, acá hay una incidencia directa de cómo un cambio legal, una reforma legal, te afecta finalmente quién va a estar en el Congreso, quién va a estar en la presidencia. Entonces, no es trivial. Quizás por eso... Para ser más, incluso precisando, ese votante obligado de la UDD tiene un perfil un poco más conservador. Es más centrista. Claro, es más moderado, no sé cómo llamarlo. Y yo no sé lo que significa ser centrista, moderado, es que pero bueno, el punto es. Pero 5, 6, 7 millones de personas que van a ir obligadas por primera vez a una presidencial se debieran inclinar por quién de los candidatos que están sobre la mesa. Hoy día pareciera ser, y hace sentido, con lo que uno ve también en el resto del mundo, en Latinoamérica, votan en contra de lo que hay hoy día, que es un voto opositor. No oficialismo. ¿Ya? ¿No es cierto? Es en contra del actual oficialismo. Hemos visto en las últimas elecciones, tú debes tener los números, Alfredo, pero la última elección en la región que termina siempre ganando la oposición al gobierno. Más allá de qué oposición. ¿Cómo? Salvo en Argentina. Salvo en Argentina. Pero ahora tú te refieres no a la presidencial, sino a la reciente, está bien, pero es un fenómeno creo un poco distinto. Entonces, en esa lógica, efectivamente la gente tiende a hacer un voto de rechazo y no necesariamente de apoyo a. Y ahí yo creo que es relevante también la lectura que se haga de las próximas autoridades, que entiendan cuáles son los votos que lo eligieron. Ya. Porque es distinto pensar que te eligieron con los votos porque están de acuerdo en todo lo que tú propusiste o si tu votación fue en rechazo a lo que había. Es distinto cómo tú tienes que actuar y cómo tú tienes que mantener ese apoyo ciudadano en los dos escenarios. Perdón, Alfredo decía al comienzo y se la jugó porque a segunda vuelta pasa Janet Jara y José Antonio Cast. ¿Qué dice Bettina Horst? Yo creo que es probable, siguiendo con las encuestas, que el promedio de las encuestas, ¿no es cierto? Y la sensación que uno va teniendo es que probablemente José Antonio Cast pase la segunda vuelta. Yo creo que es importante que en estos últimos días se está generando de alguna forma un movimiento hacia un voto más estratégico, entendiendo que José Antonio Cast pareciera ser que va a pasar a segunda vuelta y lo importante es que saque la mayor votación posible para ajustar más la brecha con Janet Jara. Lo que yo creo que, y ahí también hay que preguntarle las proyecciones de Alfredo, ¿cuánto saca Janet Jara? Porque hoy día se está instalando de que sobre un 30% es un éxito.
¿no es cierto? Pero la verdad que un 30% es el mínimo, porque hoy día las encuestas ya le dan sobre un 30%. Es decir, si es que no saca bastante más sobre un 35%, yo creo que es un fracaso. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día las encuestas, si las llevas a base 100, ella ya está cerca del 35%. Entonces, hoy día cuando desde ciertos sectores buscan instalar de que en el fondo si es que saca más de 30 es un éxito, bueno, es porque saben que en realidad va a tener una votación más bien magra y para tratar de instalar como éxito algo que probablemente sea algo un poco más deslavado. Ahora, ¿por qué esta elección no se puede comparar con la anterior presidencial, cuando Boric salió segundo y dio vuelta al resultado? ¿Qué es lo que podría pensarse que le puede pasar a Jara, no? ¿Por qué no es posible comparar? Bueno, primero porque el voto es obligatorio. Hay una dimensión coercitiva involucrada en esta elección, pero yo creo que además aquí hay una gran anomalía comparada, digo, en términos mundiales, no lo digo peyorativamente. Y es que es una candidata comunista. Es una cuestión sumamente extraña lo que está ocurriendo en Chile, porque primero no es común que los candidatos comunistas sean el representante exclusivo de todas las izquierdas, ni hoy ni hace 40 años atrás tampoco. Es como un fenómeno ¿Cómo lo explicarías? setentero. ¿Por qué se da esa peculiaridad es muy en Chile? curioso, el fenómeno es muy, muy curioso. Yo creo que tiene, en buena medida tiene que ver con la crisis de la socialdemocracia mundial, y no había ninguna razón para pensar de que en Chile eso no iba a ocurrir, y ocurrió. Pero al mismo tiempo, la gran anomalía es que es una candidata comunista, claro, además que no es de la línea oficial del Partido Comunista. ¿Por qué, Alfredo, Betina, no es posible comparar esta elección con la anterior, donde Boric efectivamente salió segundo después de Kast y dio vuelta el escenario? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, una razón numérica. Hay más votantes por efecto del voto obligatorio. En segundo lugar, hay una anomalía en perspectiva comparada. La candidata es comunista en un tiempo histórico, y no lo digo de modo hiriente, es una candidata comunista en un tiempo histórico equivocado. Vale decir, ya era extraño en la década del 60 y del 70 especialmente, que candidatos presidenciales sean comunistas, tendían a ser más bien de corte socialista en esa era, pero además en un momento global en donde los vientos ideológicos van en otra dirección. Y agregaría una tercera razón. Yo creo que al final la derecha tuvo un acierto en no hacer primaria. ¿Ah, sí? Sí, porque como votan 13 millones de personas más o menos, es muy distinto cuando votan 8. Cuando la Concertación movilizaba 2 millones de personas en sus primarias, bastaba que multiplicara por 2 la participación en las primarias para ganar en una elección donde votaban 8 millones. Hoy día te tienes que multiplicar por 4 o por 5 respecto del 1,4 millones que votó en la primaria de izquierda, lo cual te deja muy lejos del famoso votante medio. Por lo tanto, esas son las razones de por qué esta es una elección sumamente extraña y muy poco comparable con la del 2021. Sí, coincido con que es muy poco comparable, porque recordemos que la primera vuelta del 2021, ¿no es cierto?, cuando termina el actual presidente Boric por debajo de José Antonio Kast, lo da vuelta básicamente porque ingresa mucho votante nuevo. Él suma como 1 millón de votos más. No es que José Antonio Kast haya tenido una fuga de votos, él mantiene más o menos su votación. Entran votantes nuevos. Y eso hoy día en un escenario de voto obligatorio no existe, ¿no es cierto? Y sumado hoy día que tú tienes en el fondo 3 candidatos al menos corriendo con colores de derecha que permanentemente han ido sumando entre un 45, un 55% las adhesiones. Entonces, ya tienes hoy día una carrera bastante más avanzada. Entonces, totalmente distinto pensar que este proceso electoral tiene componentes similares a de hace 4 años atrás. Yo sé que hay gente que saca esa lectura para decir que José Antonio Kast está debilitado porque ya perdió una vez, pero la verdad es que esto parte de cero. Es totalmente otro el escenario. Como analista, como estudioso de la política, ¿le sorprende lo que ha pasado con Kaiser? De acuerdo a lo que señalan las últimas encuestas que conocimos. Sí, para mí es la gran... ¿Ustedes habrían apostado que se bajaba en algún momento de la carrera? Pero recordemos que él en el verano estuvo arriba de José Antonio Kast. Y a verdad. la vuelta de marzo, la pregunta de los periodistas eran: ¿y tú crees que José Antonio Kast se va a bajar a favor de Kaiser? Ya, ¿pero te sorprendió Kaiser?
Ahora no me sorprendió porque ya vimos el episodio en el verano, ¿no es cierto? Yo creo que acá los fenómenos que se han venido dando han sido procesos de fenómenos de años previos. Yo creo que acá hubo dos temas que se instalaron con fuerza en la discusión pública que han afectado el panorama de estas tres candidaturas. Uno fue la reforma de pensiones y dos fue el segundo proceso constitucional. Porque eso, efectivamente, José Antonio Kast y republicanos parten con una posición y terminan sumándose y ahí se les abre el mundo de José Antonio, de Johannes Kaiser, ¿no es cierto? Y el tema de reforma de pensiones, bueno, ahí a Chile Vamos, a Evelyn Matei, también se le abre un flanco porque no estaban de acuerdo en la reforma. Entonces, yo creo que son consecuencias de procesos o de eventos de los años anteriores que se han arrastrando. No es espontáneo. Perdón, ¿y cómo se ha llevado, sobre todo estos últimos días de campaña, pensando en una eventual segunda vuelta, quien sea que pase y compita con Janet Jara? ¿Se complica desde el punto de vista de la unidad? Ya vamos a hablar del tema parlamentario, digamos, pero puntualmente pensando en la segunda vuelta de diciembre o una eventual segunda vuelta de diciembre, ¿se complican las alianzas, se complican los pactos por el tono que tomó la campaña al final? Desde mi punto de vista, por el lado de la derecha, en absoluto. Va a haber un traspaso a una enorme escala, más allá de las diferencias internas de esas tres derechas. Yo creo que la candidata Janet Jara, que creo que lo hizo muy bien en el último tramo de la campaña, hecho ese paso, pero la candidata Janet Jara es lo que es. Y esa identidad que es la de ella, identidad comunista, de una candidata que además, curiosamente, no responde a la línea oficial del Partido Comunista, es suficientemente poderosa esa identidad para terminar por unificar a todo el electorado que habrá votado en primera vuelta por Evelyn Matei, José Antonio Kast y por Kaiser, que creo que además Kaiser es la gran revelación de esta elección, digamos. Sí, le puso nervio también a la última etapa de la campaña, ¿no? Muy útil para José Antonio Kast, si se pasó. Sí. Yo veo la diferencia entre las tres candidaturas de derecha que están corriendo, básicamente en énfasis y en estilos, más que en contenido. Quizás hay contenido de que algunos hablan de más recorte fiscal, otros de menos, pero todos apuntan en la misma dirección. Entonces yo siento que no son diferencias irreconciliables. Y yo siento que en las últimas semanas ha habido una convergencia y un sentido de todos de poner el país primero y efectivamente confluir a una segunda vuelta en forma unida. Ahora la derecha tradicional, Chile Vamos, queda en una posición bastante complicada, en un cuarto lugar, ¿no? Si es que Evelyn Matei efectivamente es sobrepasada por Kaiser, ¿no? Bueno, y todavía está el riesgo si es cuarto o quinto lugar, porque tampoco no sabemos qué va a pasar con París. Ahora, yo creo que queda la derecha más allá, para hacer la evaluación de cómo queda la derecha tradicional, sí. Chile Vamos, yo creo que también hay que mirar la parlamentaria. El análisis no puede estar desanclado de eso. Antes de eso, ya vamos a ir a la parlamentaria, preguntarles por los candidatos más pequeños. Acá incluso hay quienes derechamente han planteado en columnas de opinión que hay gente que aquí sobró en los debates, sobró en las propuestas, los Mike Nichols, los Artés, incluso los Enríquez Ominami. ¿Habrá que pensar eso de cara a una futura elección? Lo que pasa es que las barreras de entrada para inscribir candidaturas independientes son muy bajas. ¿Debieran subir? Es que van a subir mecánicamente porque el parámetro que se usa es la participación en la última elección en la Cámara de Diputados. Y eso va a hacer que el número de firmas requeridas para la próxima elección presidencial va a ser mayor. Pero yo creo que hay que elevarlo de todas maneras los requisitos. Ahora, yo creo que son dos cosas. Uno, tener normas como, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo que tienen un X porcentaje de adhesión están en los debates, ¿no es cierto? Es un tema más bien comunicacional. Pero el otro también hay un tema que yo creo que cuando hablamos de una reforma integral al sistema político también tiene que abordar, que es el financiamiento de la política. Hoy día uno debiese instalar un mínimo umbral para acceder a financiamiento. Porque hoy día también, aunque saque un 1%, un 0,1%, hay aporte estatal y la verdad que vemos que son más bien muchas veces proyectos personales o son aventuras que aparecen y desaparecen. Entonces, yo creo que acá es importante también desde ese punto de vista analizarlo y hacer reformas al sistema político que sea más integral y que evite la fragmentación y evite este incentivo a generar más candidaturas presidenciales. Ahora, tanto Alfredo como Betina, ustedes creen que lo más probable es que pase a segunda vuelta Jara y Kast, ¿no? Y esta es una pregunta que habitualmente nos hacen desde el extranjero, y también me imagino Alfredo, respecto de Kast y de Jara. ¿Cuánto se van a moderar en la segunda vuelta y más aún llegando uno de los dos a la presidencia?
¿Está en juego acaso la institucionalidad de un presidente? ¿Cuánto pueden romper la institucionalidad uno y otro, considerando que no es la izquierda moderada y que no es la derecha moderada? Es que yo creo que ya están moderados, ya es lo que es. ¿Ya Sí, son no, ambos sí. moderados? Jara lo que más ha buscado es desmarcarse del Partido Comunista, Y del gobierno. tratar de hacernos pensar que los 30 años de militancia del Partido Comunista no son reales, y del gobierno. José Antonio Kast, hoy día, uno lo quiere o no, pero es la carta de centro de la derecha, ¿no es cierto? Y ha planteado en toda su campaña que en el fondo hay ciertos temas que quizás para él son importantes, pero que entiende que hoy día hay que unar esfuerzos, hay que juntar las candidaturas, y por lo cual habla de un proyecto de, ¿cómo se llama? País de emergencia, proyecto de emergencia, Gobierno de proyecto de emergencia. emergencia. Solo más a la derecha de él está Kaiser. Bueno, O sea, pero por eso está Evelyn Matei, José Antonio Kast, Kaiser. Le robó el espacio a Entonces, Matei, en definitiva. Es curioso cómo ha cambiado el escenario, que probablemente hace 3, 4 años jamás hubiésemos Ninguno va a ser pensado que alguien se iba a instalar reventar con la fuerza. institucionalidad, en definitiva. Ninguno de los dos de llegar a la moneda. ¿Qué significa reventar la institucionalidad? No respetar los canales institucionales que ha tenido Chile No, desde es el 90 a la fecha. la pulsión iliberal. Exactamente. Eh, Que es lo que se pregunta sobre todo en el caso de Kast, ¿no? Es que ese es el punto. Uno no, es decir, aquí probablemente vamos a discrepar con Betina, pero este tema sí que lo conozco bien. La pulsión iliberal está. Y a escala mundial, esa pulsión iliberal, yo sé que existe iliberalismo de izquierda, eso es verdad. López Obrador en México fue eso. Sí. Pero la verdadera pulsión iliberal es de la derecha. Es llegar y ver el mundo. Y uno no puede descartar eso. Yo la verdad no lo descarto. Con un gobierno de Kast. ¿Y qué Con un gobierno de significaría eso, por ejemplo? Es tensionar, es perfectamente observable el fenómeno. Es tensionar, en primer lugar, es tensionar la relación con los medios de comunicación. Ujú. Es tensionar la relación del Poder Ejecutivo con los otros poderes. Y así sucesivamente. Esto es llegar y ver cómo se ha comportado, por ejemplo, que es el gran modelo de la pulsión iliberal, que es el modelo Orbán en Hungría, Ujú. que ya lleva 15 años en el poder, quizás más incluso, y gradualmente hizo lo que hizo, con apoyo además popular. Si la pulsión iliberal no tiene por qué ser exclusivamente autoritaria, puede tener sostén Sí. popular. Y eso- Lo que sí, ¿cómo decir? No es que proteja a Kast, pero lo que sí, a lo menos a mí, me da algo más de garantía que esa pulsión iliberal que siempre va a estar presente no ocurra o se matice, es esa tremenda señal que envió José Antonio Kast cuando se reunió con Meloni. Sí. Y si hay una gobernante de extrema derecha en Europa que no ha caído en la tentación iliberal tan fácilmente, es ella. Pero ha estado en Hungría, si no me equivoco, Kast, ¿no? Sí, No, estaba en pero- Hungría. Sí. ¿Qué Y cosa? también estaba en Salvador y en distintos países. Sí. Claro. Yo quiero poner un matiz con lo que dice Alfredo. Yo no veo ese riesgo Ya. desde cualquiera de las candidaturas de derecha, ya sea Kaiser, ya sea Kast, ya sea Evelyn Matei. Uno, porque hay muchas cosas que tienen que pasar por el Parlamento, ¿no es cierto? Y ya sabemos que en el fondo mayoría absoluta no va a tener ninguna de las 3 fracciones dentro del Congreso. Hoy día hay muchos sectores también de la sociedad civil que se adscriben a sectores de derecha, pero que en ningún caso validarían algo así. Entonces yo no veo ese riesgo, pero sí me llama la atención que acá no se plantea el riesgo de que una candidata comunista, viendo cómo el comunismo ha actuado en los últimos 100 años en el mundo, de que yo siento el principal riesgo es precisamente que una carta comunista Por llegue a la eso le moneda. preguntaba por Entonces, los dos. yo creo que acá, en el caso de los distintos sectores de derecha, yo no veo ese riesgo, porque hay contención, porque tampoco no lo veo en el ADN de ellos, pero sí lo veo en el ADN, en la historia reciente del Partido Comunista. Ya, Entonces, pero yo creo ¿por qué que la ahí- contención funciona para unos y no Claro, para la otra? Ese es el punto. Bueno, preguntémosle al mundo qué ha pasado en los últimos 100 años. No, Ahora, pero es que Porque es que ahí- las dictaduras comunistas... No, pero es que y ahí, salen electos es que ahí, y se van es que ahí perpetuando. caímos en la caricatura. Yo estoy hablando de los últimos 20 años, no de los 100. Está De bien. los últimos 20 años, y el iliberalismo es un fenómeno que está instalado hoy en el último, para ser un poquito más preciso, en los últimos 25 años, cuarto de siglo, un fenómeno actual. El fenómeno comunista que efectivamente ocurrió es un fenómeno del pasado. Sí. ¿Y Venezuela y Cuba sí pero es eso no es- es como- es pasado? El Partido Comunista venezolano, Betina, Está contra el- es opositor Y a el la chileno, dictadura y de el Maduro. chileno lo apoya. Entonces ahí uno no está bien, entiende las el lógicas del comunismo chileno. No, pero el comunismo se está extinguiendo. En Chile no. Pero
La candidata comunista va a sacar un 30% por eso probablemente. mismo, entonces no escuchaste la primera parte de la Pues conversación. te llama la atención. Delante Pero es una yo realidad. hablé de una anomalía. Sí, pues, pero es una De realidad. pero es un partido del 6-7%. Ahora, en ese sentido, es bien importante lo que ocurra en la parlamentaria. ¿Qué pasa con una derecha que no tenga mayoría absoluta, pero sí tenga mayoría en ambas cámaras? ¿Eso aumenta el riesgo de la pulsión de la que hablas, Alfredo? Es decir, Tener mayoría, claro. Tener mayoría. O sea, primero, para gobernar en Chile, a partir de las últimas reformas que hubo a la Constitución, en primer lugar, no se necesita, la derecha, cualquiera derecha, no necesita, para gobernar y hacer cambios importantes, no necesita cambiar la Constitución. Y si quiere cambiarla, hay que llegar solamente a los 4/7, cosa que además no hay que descartar que esos quórum los alcance, pero no veo que sea necesario. Por lo tanto, basta con tener mayoría absoluta en ambas cámaras para hacer importantes cambios. Metámonos de lleno en la parlamentaria. Betina, a nivel de diputados, con la renovación de la mitad del Senado, ¿la derecha va a tener mayoría en ambas cámaras? Yo creo que hay que hacer un doble clic a la lectura del papel del domingo en la noche a lo que es la realidad. Porque hemos visto parlamentarios actuales que van a la reelección, otros que no van a la reelección, que son de la oposición y han dicho que van a seguir en la oposición de partida. Y hay otros que probablemente salgan electos con votos de la actual oposición, pero el día de mañana van a seguir estando en la oposición. Caso Calisto emblemático. Bueno, hay distintos casos, no le pongamos nombre y apellido, porque se me ocurren también otros de distintos sectores. Ya. Entonces, la verdad que hoy día yo creo que hay que asumir que el próximo presidente que asuma va a ser alguien que no va a tener necesariamente una mayoría Ya, pero importante lo que en el están Congreso. marcando las encuestas a nivel local, a nivel regional, da cuenta de que el actual equilibrio se va a Mira, alterar, digamos. Si tengo ¿Están de alguna acuerdo con duda eso? respecto a las No estoy encuestas seguro. nacionales, más dudas me merecen las locales. Ya, ¿por qué no estás tan seguro, Alfredo? No estoy seguro de lo que vaya a ocurrir, ahí sí que tiendo a estar de acuerdo con Betina. No estoy seguro que lo que vaya a ocurrir en la elección en ambas cámaras, porque a mí se me metió acá una duda, pero una duda dañina para el oficialismo, que es con esta segunda lista chica de Mulet, que a lo menos en lo personal la considero completamente artera como lista, muy autodestructiva, porque esa lista basta que saque 3, 4 puntos y la cantidad de diputados, sobre todo diputados, que se pueden perder, pero por muy poco, producto de esa lista, el efecto puede ser realmente muy importante, pero no estoy seguro. Es la lista de la Federación Regionalista Verde Social, donde está el propio Mulet, pero también está también Hirsch, por ejemplo, que es la región metropolitana. Pero también senadores. Yo diría que Maule es un Así tema es. relevante. Atacama puede ser también Maule con muy Naranjo. apretado. Entonces, Así es. yo creo que tanto parlamentarios como senadores. ¿Qué les ha parecido? Estamos en los días previos a la elección del 16 de noviembre. Para quienes vayan a estar viendo esta conversación en los días posteriores, lo que ha ocurrido en las últimas horas en la región de Atacama. Todo este impasse entre Manucheri, Chicardini, Proboste. Yo lo encuentro bien patético, sinceramente. ¿De qué da cuenta esto de la política chilena? Yo creo que da cuenta, más allá de que hay un tema de fondo ahí, pero hay una dimensión de proyectos personales en esto muy importante involucrada. O sea, a mí no me ha gustado para nada esa disputa. ¿Betina? Es curioso porque esto sale como esquilda de un caso nada que ver. Nada ¿no? que ver, del juez Ulloa. Así es. Claro, entonces es como, ¿de dónde salió No esto? repito de nada. digamos. Pero bueno, yo creo que es un buen, ¿cómo se llama? Un botón de muestra de cómo hoy día está nuestra política, y acá hablo de todos los sectores, que en el fondo acá hay que subir el nivel y mejorar la discusión, porque claramente ese tipo de rencillas no aportan. Ahora, lamentablemente eso no va a ocurrir, ¿eh? Ya. No va a mejorar el nivel con el próximo Congreso. Ya que ambos se la jugaron en un pronóstico electoral a nivel presidencial, ¿ven anticipadamente a alguien que vaya a resultar muy dañado en la elección parlamentaria? ¿Alguien que ustedes digan, sabe que la apuesta que hizo esta vez tal vez no le resulte? ¿O algún partido, por ejemplo? No, yo estoy un poquito a la expectativa de ver qué va a ocurrir con algunos presidentes de partido. Socialista, por ejemplo. Por ejemplo, el Paulina PS, pero también Evópoli, también Guillermo Ramírez en la UDI. No, son candidaturas que no son claras, no tienen la seguridad, y eso puede producir efectos importantes al interior de cada partido. Pero respecto de cómo le va a sus partidos o respecto de cómo No, ellos les cómo va les como va a candidatos. ellos. Es decir, que presidentes de partidos que son derrotados producen un problema muy importante Pero dentro del partido. a pesar de que quizás alguno puede ser derrotado, pero si el partido le va bien, yo creo que
le va a pesar más eso. Yo creo que siempre después de elecciones viene la noche los cuchillos largos, ¿no es cierto? Y yo creo que la medida va a ser más bien respecto de cómo le fue a las distintas coaliciones y cómo le fue a sus candidatos presidenciales, más allá de derrotas o triunfos personales. No, yo aquí en estoy uno u otro separando un poquito distrito. la presidencial. ¿Ah? Sí, de verdad, presidentes de partido que no están en el Congreso es muy complejo. Muy Ya, pero ahí tenemos Paulina Bodanovich, tenemos a Guillermo Ramírez, Y Santa Santa Cruz Cruz. de Santa Cruz de Bópoli. Bópoli. Pero claro, es Santa Cruz en el fondo entra a la carrera. Entra. Galilea de Renovación Nacional sale de la carrera. Claro, y ahí se abre además la disputa dentro de Renovación Nacional. Ahora, el 16 de noviembre, lo que vaya a ocurrir este domingo, ¿realmente es un punto de inflexión para Chile? ¿O más bien piensan que más o menos las cosas se van a mantener como están? ¿Qué está en juego en este país? ¿Cómo lo podríamos interpretar? ¿Hay mucho en juego o no tanto? Nos hemos ido de punto de inflexión en punto de inflexión. Sí, por Porque eso. el 2021, el plebiscito salía el primer proceso, el segundo proceso. Tal cual. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué tan cierta es esa frase? ¿O finalmente, más o menos, hay un camino que Chile ha seguido a los últimos 35 años y que va a continuar, digamos? Yo en lo personal tengo una tesis acá. A ver. De hecho, estoy iniciando un proyecto, un libro con un colega sobre esto. Yo creo que sí va a haber un punto de inflexión acá. Ya. Y son 6 años. Todo lo que ha pasado en los últimos 6 años se inició con el estallido social y termina ahora. Y ha pasado de todo. Estallido social, elección de un presidente de una nueva izquierda, 2 procesos constitucionales fallidos y una pandemia. Es decir, son macrofenómenos en un periodo de la historia de Chile muy corto. Y yo creo que eso termina. ¿Y da paso a qué, Alfredo? No lo sabemos, pues esa es la pregunta. No, Ya. yo no puedo describir lo que viene, no lo tengo claro. Desde ese punto de vista, claro, uno quisiera que entremos en aguas tranquilas, ¿no es cierto? Por lo pronto no vamos a tener esta recargada agenda electoral que tuvimos los últimos 4 años, ¿no es cierto? Acá vamos a tener por lo menos 3 años de 2, tranquilidad, 2 por años. primera vez. Hasta que Sí. partan de nuevo las elecciones locales para el 2029, 28, 29, por ahí. No, 26, 29. 28. Bueno. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Ahora, yo sí espero que haya un punto de inflexión en términos de poder efectivamente recuperar el crecimiento económico, recuperar el orden público, encauzar las cuentas fiscales. O sea, si vamos a tener 4 años más de lo mismo y vamos a llegar, vamos como país, no digo como sector político, a administrar lo que hay, bueno, sálvese quien pueda. Porque la verdad que la tendencia que ha mostrado Chile en los últimos 15 años, no estoy hablando de un gobierno puntual, ni que el tuyo, ni que el mío, no. En los últimos 15 años ha sido una declive en distintos temas. Corrupción, índice de democracia, libertad económica, temas fiscales, seguridad. Entonces, en todos los ámbitos hemos venido decayendo. Y si no tenemos un punto de inflexión y seguimos con ese decaimiento, bueno, el país cada vez se va a ir estancando y empobreciendo más. A partir de los resultados de este domingo, ¿a qué tenemos que poner especial atención? ¿Y qué es lo que vamos a comenzar a ver en el panorama político? ¿Qué señales, qué adhesiones? ¿A qué tenemos que poner ojo? No, yo creo que no son exactamente los resultados electorales lo que hay que poner ojo, ¿Ya? sino a cómo se administra que son las causas que acaba de escribir Betina, a lo cual falta la inmigración. Es una agenda de derecha. Por eso es que es tan difícil esta elección para las izquierdas y para Janet Jara específicamente, porque es una agenda que no es propia. Es una agenda muy conectada además con las agendas globales. Y si la derecha gana esta elección y no se las arregla con su propia agenda, ahí sí que tenemos un grave problema. Sí, por eso yo creo que en el fondo la lectura, más allá del Excel que todos vamos a tener esa noche, es un poco las expresiones, incluso no verbales, de los distintos sectores. Los saludos, quién se toma el café con quién el lunes, el martes, etc. Entonces yo creo que eso va a ser lo más determinante de efectos de construir una base de apoyo para las próximas autoridades en marzo. Ya ni siquiera estoy pensando en la segunda vuelta, estoy pensando en marzo del 2026. ¿Tú también crees que las 3 derechas se van a ordenar luego del domingo? A ver, es que no sé si la palabra es ordenar. Yo sí creo que van a construir a partir de las bases, confluir a partir de las bases que tienen en común. Y eso
quizás algunos van a quedar un poco más dolidos y va a ser más difícil quizás apoyos públicos o ponerse en la foto, pero al final del día la gente que está detrás, los equipos que están detrás van a estar disponibles para el llamado. Alfredo, Venga tú de quien dices venga. que es difícil para la izquierda con una agenda de derecha poder ganar esta elección. Lo has dicho también en columnas del País, donde ha sido bastante enfático, ¿no? ¿Pero hay alguna esperanza para Jara de ser Kaiser el que pase a segunda vuelta? Yo creo que esa es la gran esperanza de que esta elección mute. Es el rival más fácil para ella, diría. O sea, es la única Es esperanza. la que única tiene. esperanza, yo creo. Ya. Sinceramente creo que es la Sí, única pues, la esperanza. única. O sea, de ganar Kaiser, de pasar él al balotaje, Ese podría haber esta una cuestión sigue presidenta siendo Jara. Sí, es una elección súper abierta esa. Ya pues, Bettina Horst, Alfredo Yoñán, a nombre de Radio ADN y de Diario El País, les agradezco que hayan aceptado esta invitación y el compromiso es a volver a encontrarnos después de la elección, la próxima semana, así es que les esperamos. Muchas gracias. Junto a pues, Rocío Hasta la Montes. próxima y buen domingo. Ya pues, junto a Rocío Montes les agradecemos también el habernos acompañado. Si les gustó esta conversación, compártanla, disfrútenla, recomiéndenla y nos reencontramos la próxima semana. Esto fue Elecciones Chile 2025, una producción de Prisa Media.